Chainsaw Man no es la tesis ni la antítesis, es la síntesis de todo lo que hemos venido viendo en la última década. Para mí, es la alineación perfecta de los planetas, que me dan algo nuevo, algo fresco que nunca he visto antes, que me sorprende y que necesitas leer de inmediato. Pero no nos adelantemos. Chainsaw Man, o el chinga su madre para los compas, es la historia de Denji, un chico de 16 años el cual se encuentra atrapado en una deuda con yakuzas, que su padre le dejó después de suicidarse. Gracias a eso, se convierte en un cazador de demonios con la ayuda de su mascota, amigo, bueno, se llama Pochita, todo bello el compita. Él es el demonio motosierra, con el cual hace un contrato para usarlo y poder cazar demonios con sus poderes. Esto sienta un precedente muy fuerte para el personaje de Denji, ya que lo convierte en un personaje que nunca ha tenido nada y siempre ha vivido el día a día, sin importarle qué come o incluso qué órganos tiene, ya que del güey vende cada uno de los que puedes quitarte sin que te mueras, lo suficiente para vivir. Al inicio, ese es su único objetivo, sobrevivir. Por un momento, el personaje cae en ese típico arquetipo del anime, ese donde el protagonista solo hace lo que le dicen, pero Denji tiene un gran matiz, donde debido a la baja expectativa de vida que tiene, cualquier cosa trivial que podemos tener nosotros, como comer un pan, un vaso de leche, o tener dinero para comprar estos productos, él lo ve como un triunfo que le hace sentir una realización que cualquier persona de medio estatus social envidiaría, la neta. Eso ya desde el vamos hace a Denji un personaje que te cae bien desde el inicio, porque es extremadamente positivo sin importar qué tan zarra esté su situación, dejando como unos pusilánimes a todos los protagonistas con pasado trágico en el anime, porque a pesar de todo lo que le ha pasado, él decide activamente ser positivo. Su único objetivo en la vida es bañarse a diario, comer comida deliciosa y estar cerca de una mujer hermosa. Justo después de que conocemos a nuestro compa y sus objetivos en la life, los yakuzas a los que le debía dinero hacen un contrato con el demonio Sandy para poder hacerse más fuertes. El pedo es que si no eres suficientemente fuerte mentalmente, el demonio puede llegar a controlarte y pues hacer lo que quiera. Prácticamente lo que te decían tus papás que iba a pasar si seguías jugando Nintendo. No es coincidencia. Denji se ve envuelto en esta posesión y lo asesinan, tirándolo a la basura en pedacitos. Pero Denji se salva haciendo un contrato con Pochita para poder revivir y convertirse en el Chainsaw Man. O sea, en los animes shonen convencionales, el gran héroe emerge cuando la situación lo apremia, cuando la gente más lo necesita. Una entrada triunfal que todos esperaban. Pero Chainsaw Man, adivina de dónde hace su entrada triunfal. Pues claro, de la basura. Al fin, un héroe que me representa. Y yo creo que ese nivel de parodia es una de las cosas que más me gustan de Chainsaw Man. Al acabar con el demonio zombie, conoce a Maki, la jefa de la seguridad pública de Japón, la cual, al ver que Denji es una rara fusión entre un demonio y un humano, le invita a trabajar para ella a cambio de sí, adivinaste, un lugar donde bañarse a diario y siempre pueda tener comida en su mesa. O claro, también está la opción de morir ahí mismo, sin olvidar que podrá estar cerca de ella, la primera persona que lo ha tratado como un ser humano en su vida. Denji es reclutado como cazador de demonios por un estilo como de FBI en contra de los demonios, que busca acabar con el demonio más temido de todos en el mundo, el demonio pistola. Al encontrarse con esta nueva vida y el prematuro alcance de sus objetivos que ha tenido, Denji se propone un innovador objetivo: tocar unas boobies. Lo cual podría chocarte, pero creo que precisamente ese es el punto, y esa es una de las grandes virtudes de Chainsaw Man, que es inesperado en las situaciones que se ven envueltos los personajes, pero las razones por las que llegan ahí son totalmente lógicas para ellos. Esto habla de un increíble trabajo de caracterización de sus personalidades, y el hecho de que Denji tenga objetivos, aunque infantiles, claros, al menos para mí, hace que sea un baldazo de aire fresco en contraste con los personajes convencionales de un shonen cualquiera, que buscan objetivos trascendentales a largo plazo, como ser el mejor ninja, el mejor Saiyajin, el very best, haciendo que se vean presuntuosos ante los deseos simples de Denji, de poder tener esa simple pero hermosa cercanía con una mujer. Eso también da mucho juego para que el personaje aprenda y se desarrolle de forma, aunque a más pequeña escala, más significativa para el personaje, y gracias a eso formes una conexión más grande con él cuando logra cumplir su nuevo objetivo. Pero el güey de inmediato se da cuenta que agarrar cualquier boobie no va a significar nada ni le va a traer la misma felicidad y satisfacción que la de agarrar una boobie de alguien que le gusta, y se ha dado el tiempo de conocer mejor al punto de formar una conexión más cercana con ella. Llegar a esta realización hace que Denji pase por un proceso de maduración o replanteamiento de sus objetivos, que es muy poco común ver en un shonen hoy en día,
Y todavía más raro que sea en la revista Shonen Jump. O sea, estamos hablando de la revista de manga más reconocida en el mundo, que está acostumbrada a solo mostrar semidesnudos cuando quieren hacer alguna broma o gag con fanservice barato, para atraer a los morros a los que van dirigidas estas obras. Muchas veces cayendo en el mostrar porque eso es lo que les interesa a los morros, ¿no? Aunque esto les ha funcionado antes en otros mangas o animes, Chainsaw Man se permite encontrar un acercamiento más personal y elegante, evitando caer en la hipersexualización de los personajes femeninos de la serie, pero tampoco ignorando lo sexy que puede llegar a ser una mujer. Hacen fanservice, pero bien, haciéndolo parte del desarrollo de los personajes y de sus personalidades de forma natural, sin perder ese rasgo juvenil que caracteriza a cualquier puberto, que obviamente ha tenido los pensamientos y ha pasado por lo que pasan estos personajes. Siguiendo con el aspecto juvenil, también es impactante la cantidad de violencia que se da en la libertad de mostrar. En verdad debió de ser un desafío para Shonen Jump el atreverse a mostrar escenas con desnudos y tan violentas como estas, lo cual solo habla bien de la confianza que están depositando en este manga, atreviéndose a desafiar el mismo medio por el que es publicado, y me encanta por eso. En Chainsaw Man habitan demonios en la tierra, lo cual, tarde o temprano, iba a generar organizaciones que trabajaran para erradicarlos. Claro, como cualquier corporación, buscando el poder y recursos del gobierno, que los ayuden a mantener el orden o la paz entre los demonios y los humanos. Cuando juegas Resident Evil 4, estás acabando con ganado que te la raya en español España. ¡Agárrenlo! Y luego ocurre esto. Ay, güey. Esto y películas como La Masacre de Texas crearon un temor colectivo hacia las motosierras. Eso hace que al oír el sonido de cualquier motosierra, tú sientas miedo de forma natural. En este mundo, el poder de los demonios que lo habitan es proporcional al miedo que le tienen las personas a esa arma en específico. De la misma forma, abarca conceptos enteros, como la violencia, la sangre, la oscuridad y también armas, como demonios de katana, bomba y nuestro villano principal, el demonio pistola, el cual se volvió el demonio más popular con el incremento de tiroteos en el mundo. Este demonio está dividido en muchos pedacitos por el mundo, y tienen que recogerlos para poder encontrarlo y derrotarlo. Este villano me parece fascinante, porque no solo puede acabar con muchas vidas en segundos, sino que gracias a eso, el gobierno dejó de reportar noticias donde las armas estuvieran involucradas, para censurar e intentar suprimir un poco el poder del demonio pistola. ¿Eso te suena de algún lado? Pasamos al mundo real por un momento. A mediados de 2020, en Japón, se empezó a practicar la solución silenciosa para el problema mundial que estamos viviendo desde ese año, que consiste en reportar solo la información suficiente para no alarmar a los habitantes de Japón ni a los extranjeros que están por llegar por los próximos Juegos Olímpicos, haciendo que entren en una seguridad y tranquilidad ficticia, cuando la realidad es completamente diferente. Si quieres saber más acerca de este tema, puedes ver el video que está en pantalla. Puedes decir que Chainsaw Man salió antes del año pasado, o antepasado, y que por lo tanto esta comparación no tiene nada que ver. Pero estoy seguro que esta solución silenciosa es algo que se ha hecho en Japón todo el tiempo, y el creador Tatsuki Fujimoto es consciente de esto, utilizando su entorno político y social para contar su historia. Los japoneses promedio viven siendo controlados por la masiva publicidad y agresivas leyes sociales que ayudan a crear percepciones en conjunto que muchas veces están más alejadas de la realidad de lo que sus gobernantes nos quieren hacer creer. Tatsuki Fujimoto mete a sus personajes en un entorno similar al suyo, obligándolos a rebelarse y tener una identidad propia en contra de ese sistema. Que me den ganas de investigar de un tema político o social de otro país gracias a un manga no es algo normal para mí, pero sí es divertido. Y hacer esas extrapolaciones hace que Chainsaw Man gane cierta profundidad y que tenga esa carnita tan necesaria para que el manga sea tan interesante de leer. Y hablando de aprovechar tu entorno, he escuchado que se compara mucho a Chainsaw Man con Jujutsu Kaisen, lo cual me parece justo, ya que cuando fue anunciada la adaptación al anime del manga, Tatsuki Fujimoto comentó: ¿Me estás diciendo que el estudio que hizo Dorohedoro y Jujutsu Kaisen van a hacer la adaptación de Chainsaw Man? ¡La copia de estos dos animes! ¡A huevo! No puedo esperar a trabajar con ellos. Dicho esto, también escuché que si no te gusta Jujutsu, leas Chainsaw Man, a lo cual solo puedo decir: ¡acúrate! Pero más sobre eso más adelante. ¿Te gustan las películas del estudio Ghibli? ¿Alguna vez has visto una película de Hayao Miyazaki? ¿Te interesaría saber cómo se ve reflejado a sí mismo en la última película que realizó para el estudio? Pásate y mira mi video
el reflejo de Miyazaki. No olvides suscribirte y darle like. Soy Zero Spock y espero puedas darme tu apoyo. Después de que Denji sea contratado para recolectar las partes del demonio pistola, Makima lo empareja con Power y Aki, convirtiéndolos en la cuarta brigada cazademonios. Y quiero tomarme un poco de tiempo para hablar de nuestros otros dos protagonistas. Power es el demonio de sangre. Es una mentirosa, oportunista, un poco tonta en el buen sentido, pero también poderosa, con delirios de grandeza y una persona totalmente caótica, que siempre se asegura de ser un elemento que saque de sus casillas a algún personaje o la misma situación, lo cual la hace un deleite de ver. Nunca cae en ser repetitivo o molesta, sino que cada situación en la que se pone siempre está medida a la perfección, haciendo que sea más que cualquier personaje femenino de interés amoroso o triángulo amoroso barato que suele ocurrir en los equipos de 3 clásicos de los shonen. Power siempre se consideró superior a cualquier ser vivo, pero al tener una pequeña conexión con un gatito, podemos ver que aprende de ello, dándose cuenta que después de todo, puede valer la pena dejarla fuera, mala vibra fuera, y tratar de formar nuevas conexiones con sus compañeros. El otro protagonista es Aki. Al inicio es un tremendo que busca venganza en contra del demonio pistola, porque acabó con la vida de sus familiares, obviamente, porque siempre son los malditos familiares. Pero poco a poco vas viendo cómo avanzan las relaciones que tiene con las personas a su alrededor. Ves cómo avanza en su camino de venganza que hemos visto a tantos Sasuke recorrer. Pero lo que hace que me guste tanto este personaje es cómo Aki se detiene a apreciar los pequeños momentos que va teniendo alrededor de los capítulos con las personas cercanas a él. Vemos cómo pierde y cómo gana. Eso lo hace pensar, comparando si vale la pena su venganza fácil o una vida normal al lado de las personas con las que le forzaron vivir, que poco a poco se volvieron su familia. Y aquí es donde les confieso que yo no soy un ávido lector de mangas, porque solo he leído Oyasumi Pum Pum, Berserk y ahora Chainsaw Man. Por lo tanto, no puedo decir con total seguridad que el poder de Aki del demonio de maldición, y cada vez que este aparece, es de lo más original que he visto. Porque puedes ver cómo se sale del manga el güey, de la realidad misma, y ataca desde afuera del medio del manga. Es simple y sencillamente brutal. Y no puedo esperar a que animen esa parte. Por favor, háganlo bien. Pueden aventarse un Tyler Durden y hacer las zonas esas de las películas acá, y meter la mano por ahí, o hacer más chiquita la imagen, o hacerla más grande, pero el chiste es que salga desde otro lado. Y aunque esa idea no sea algo nuevo, para mí se me hace que la ejecución estuvo perrona. Eso es lo maravilloso de Chainsaw Man, que tiene tiempo para mostrar estas escenas de acción con conceptos e ideas que son muy emocionantes, rápidos y originales, que a nivel conceptual son una locura, pero también hay momentos calmados e introspectivos que se centran en sus personajes y sentimientos que están teniendo después de vivir estas secciones de caos y locura sangrienta. Es un contraste que mantiene las cosas frescas y hace que los golpes fuertes que llegan en la última sección del manga duelan un poco más. Esto es raro de verlo, porque normalmente los cambios de tono en el anime tienden a ser fuertes para choquear al espectador, agarrándolo desprevenido. Y los mejores animes o mangas utilizan estos distintos tonos para fortalecer su obra. Y creo que aquí, por ejemplo, si es un momento tranquilo, de feels, te pega. Si es comedia, te hace reír. Y con momentos de locura solo te quedas... Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. difuminando las líneas tonales de uno y otro, llegando a manejar los contrastes de manera excelsa. Jujutsu Kaisen, en resumen, es una serie donde este vato que se llama Yuji se come un dedo de demonio y ahora tiene que conseguir los otros dedos de ese demonio para poder hacerse más fuerte. Pero claro, se pacta que una vez que haya juntado todos los dedos, él tendrá que morir para acabar con la existencia de ese demonio. Ya desde el vamos, la similitud que tiene con la trama de Chainsaw Man es evidente. Hay que juntar todas las partes de un villano para acabar con él. Pero la belleza de las historias en general es lo que haces con los elementos que tienes en tu historia. Cómo mueves a tus piezas, los tropos o arquetipos de tus personajes para hacer la historia más interesante. Y Jujutsu, al menos para mí, simplemente decide hacerlo de la forma más aburrida y desordenada posible, poniendo backstories donde no viene a cuento, haciendo que prestemos atención a partes de la historia que rompen el ritmo de la trama y principalmente fallando en la caracterización de sus personajes.
Y tú dices, ¿qué es eso de la caracterización? Es cuando se nos ha presentado un personaje de manera que lo conozcamos y sepamos cómo se va a ver, qué es lo que podría pensar o cómo se desenvolverá puesto en cualquier situación. Por ejemplo, no importa qué pase, si el villano acaba con 1000 oponentes o 100, Goku siempre va a querer pelear contra el más fuerte. Sasuke siempre va a querer vengarse de su hermano, sin importar cuánto intentan ayudarle a Naruto o sus amigos. Y Giannis, siempre que salga va a decir Como puedes ver, la mayoría de las veces, esta caracterización viene teniendo una fuerte relación con el objetivo del personaje o sus metas. Y precisamente, ese es mi problema con Jujutsu. No conozco sus personajes, no son mis compitas. Todos y cada uno de ellos son o badasses, o mameis, o vatos fifas. El objetivo de Yuji, el protagonista, ni siquiera es suyo. Es uno que una persona cercana a él le dio. Salvar a todo el que puedas. Y aunque en el segundo capítulo le sacan las verdaderas intenciones a golpes, eso no avanza la trama, ni lo aprende a través de ella. Y todo el desarrollo que puede llegar a tener, se lo brindan otros personajes, que después de 13 episodios, tampoco conozco, a través de consejos, lo cual creo que es un problema de falta de caracterización de sus personajes. Y solo para dejar un poco más claro, tengo unos ejemplos. En un momento a Yuji, al igual que a Denji, se le presenta el dilema de ¿matarías humanos que están poseídos por demonios? A ambos les trauma la idea de matarlos y piensan ¡Oh, soy un asesino! A Yuji, un personaje le instruye acerca del tema, llegando a la conclusión de que Simón, sí debes matarlos, porque son violentos y oye, ¿eres tú o ellos? Yuji se ve arrastrado a la situación donde la única opción es matar o ser matado. Y la neta, no está mal, digo, ese dilema es algo que hemos visto en cualquier historia posapocalíptica, y esa es la norma. Y no necesariamente tiene que estar mal por usar un cliché, pero aquí no tiene peso, solo lo vemos y se nos presenta el dilema. Luego se toma una decisión en el fondo, sin que importe que era un verdadero pedo para el personaje, sin sazón, solo literalmente algo que pasó y ya. Pero bueno, ¿qué pasa con Chainsaw Man? El chiste aquí es la ejecución. Denji también tiene conflicto con matar demonios humanos, pero en el momento que se le instruye que debes de crearte la narrativa que te funciona a ti, güey. ojos que no ven, corazón que no siente. Denji da gracias de que le dijeron eso, porque ahora puede matar a humanos sin ningún peso encima. Lo cual no es solo una buena burla a ese duelo mental que suelen tener los personajes que pasan por ese dramita, sino que tiene sentido que Denji pueda borrar ese pensamiento tan fácil de su mente, porque él literalmente nunca le ha importado mucho su propio bienestar con tal de vivir, y sus objetivos son claros: enamorar a la chica que le gusta. Simple, directo, juvenil y tonto. Cualquier cosa que se le interponga, adiós. Estas características de él las ha tenido desde el capítulo 1, por lo cual, por más absurdo que sea, no importa, porque se mantiene siendo quien es, sin importar la situación en la que lo pongan. En Jujutsu Kaisen ocurre ese momento, y se ve bastante bien, ¿no? Por si no lo has visto, contexto rápido. Este vato que está tiene el poder de transmitir conocimiento infinito a la cabeza de su oponente, y eso, claro, hace que se vuelva completamente loco, sin que tenga la capacidad de hacer nada ni hablar. Esta es una buena escena porque establece que este vato es un badass, y de paso establece su nivel de poder, el cual es infinito. Todo bien, ¿no? Pero si te soy sincero, no se me hace que se haya presentado de una forma que fuera interesante, con el espacio representando el infinito, seguido del clásico movimiento de hacer tu poder destructor de mentes y luego explicárselo para que sienta que todo está perdido para él. Es funcional y se entiende, no es una aberración pues, pero necesito más información visual que le dé algo más de sabor o color que solo un buen diseño de personaje. Y claro, no diría esto si no tuviéramos su contraparte en Chainsaw Man. Ahora conozcamos a Halloween. Es una chica que desde su primera aparición lo único que hace es decir ¡Halloween! Te quedas pensando, ¿qué pedo con esta morra? ¿Por qué solo dice eso, maldita sea? Estamos hablando de que ya hay una construcción o anticipación a su poder. Entonces cuando ocurre y lo revela, no solo es un poder estilo Kamehameha, pero Halloween style, sino que entramos a la mente de Halloween junto con el oponente. Esta es presentada como una biblioteca, donde los títulos de los libros y la misma Halloween te explican qué es lo que va a pasar contigo. Cuando tienes todo el conocimiento del mundo, solo puedes decir Halloween. ¡Ah, qué momentazo te quedas! Y todo eso gracias a la caracterización del personaje, el estilo, el cómo deciden construir y mostrar el mismo concepto.
Ese es otro de los problemas que tiene Jujutsu Kaisen para mí. Los personajes de esa serie se ven empujados a situaciones. Después, ellos reaccionan en consecuencia a eso, usando la lógica o lo que le dicen otras personas que hagan. Lo cual es posible de hacer bien e interesante. Solo que aquí no lo veo, especialmente en comparación con Chainsaw Man, que a los personajes se les presentan las mismas situaciones, pero en cambio, ellos reaccionan con cómo es su personaje y su caracterización hasta el momento. Y gracias a eso pueden desarrollar su personaje, aprendiendo de lo que ocurrió en esa situación. Me parece increíblemente original y memorable cómo Chainsaw Man, con exactamente los mismos conceptos, puede hacer tantísimo más, haciendo que resalte su mundo, sus temas y sus inspiraciones. Hay un momento en el que Denji al fin logra conseguir una cita con Makima, la chica que le gusta. En esa cita van al cine y miran todas las películas que están en cartelera ese día. Algunas películas les parecen X, otras no les gustan nada. Pero llega la movie, con la escena, donde ocurre el momento. Ese momento que todos hemos tenido, donde una película o serie nos pega de una forma extremadamente personal y de repente esa película excelente hace que haber visto las películas malas haya valido la pena. Esta tiradera de caca Jujutsu no es solo porque sí, aunque sí es divertido hacerlo porque es popular, sino que creo que comparando estas dos obras puedo darme cuenta que en ese momento, en la cita del cine, se encuentra lo que en verdad nos quiere decir Chainsaw Man. Necesitamos el mal arte para tener buen arte en comparación. Piénsalo así, si solo hubiera buenas películas, buenas obras en general, todo sería banal, o todo nos parecería indiferente, y todo sería aburrido. Yo creo que necesitamos las cosas que nos disgustan para poder apreciar las cosas que amamos con más ganas. Por esa razón, creo que es bueno que me haya forzado a ver 13 capítulos de Jujutsu Kaisen, aunque claramente no me gustó, para poder comparar. Porque al explorarnos a nosotros mismos y poder señalar exactamente qué es lo que no nos gusta de una obra, podemos darnos cuenta qué es lo que en verdad amamos. Y más importante, el por qué lo tenemos en tan alta estima. Y la neta sí llegué a disfrutar un poco más Jujutsu, porque estaba pensando en esas diferencias, y también en cómo podría expresarlas en este video. Esto no significa que Jujutsu Kaisen sea una abominación. Si te gusta, no dudes en poner el por qué te gusta en los comentarios. No hay nada inherente mal con él, pero al compararlo con Chainsaw Man, me hace valorar más el segundo. Y creo que por eso Chainsaw Man me parece tan bueno, porque toma de Masacre de Texas, de los hermanos Coen, de Tarantino, de Jujutsu, de aquí y allá, para crear algo nuevo, fresco, que no tiene miedo de proponer nuevas cosas, y la mera verdad, el mundo es mejor por tener obras como Chainsaw Man en él. El solo hecho de que alguien piense lo mismo que yo, y me esté escuchando hablar en este momento gracias a eso, es lo que hace que valga la pena explayarse con tanto detalle acerca de algo. Al final, lo único que queremos es tener algún tipo de conexión con alguien más. Y mientras siga viendo series u obras malas, habrán otras que puedan convertirse en algo especial para ti y para mí. Por eso, necesitamos el mal arte. De vez en cuando estaré haciendo estas secciones donde voy a meter mis pensamientos post video o post script, que ya sé que tardo demasiado editando. Aquí hablaré de cosas que se me ocurrieron mientras editaba o que no pude meter en mi video porque la neta no supe cómo. Bueno, les advierto que habrá spoilers del final y otros momentos que me hayan interesado, así que están advertidos y aquí va. La neta, si estás aquí, es que ya eres lo suficientemente maduro como para entender que esta es mi humilde opinión. Yo nunca voy a hablar desde la verdad absoluta. Así que por favor, disfruta este contenido tanto como yo disfruto haciéndolo. Muchos van a decir, nah hombre güey, viste solo 13 capítulos de Jujutsu, en los otros 13 se pone más chill. Mira güey, juegan base, hacen memes y pelean. La animación, wow. A lo mejor sí mejora güey, y qué bueno. Si algo nos enseñó Shingeki es que se puede mejorar con el tiempo. Pero o sea, si ya vi 13 capítulos y no hubo nada que me atrajera, no te voy a dar otras 5 oportunidades para ver si me das algo que me importe. Yo sé que muchas series se ven para desconectar, salir de la rutina, yo lo entiendo, yo también lo hago. Pero si una serie hace que me dé cuenta de estas cosas sin hacer ningún esfuerzo, necesito decirlo. Aunque la serie no sea para mí, o inclusive si me llegara a gustar más la segunda parte, no borra la primera pues. Así que tengo la necesidad de, como dice la diosa, monetizar mis sentimientos. Why are we still here? Just to suffer. Puedes tomar mi opinión y presentarla como la tuya. También puedes tomar el link del video y mandárselo a un amigo y decir, yo pienso igual que este güey.
O puedes estar en desacuerdo y usar la opinión de otra persona, de quien sea. Yo solo soy una opinión más en este océano de subjetividad. Y hablando de cosas que no importan, el personaje de Junpei que sale super compa en el opening pero luego se muere. Porque no lo matan, se muere por güey nada más. Me parece el vato más X de todos. En primer lugar, matan a su mamá y sí, se convierte en el Robert Mano Rápida por eso. Pero al güey ni le impacta ver a su mamá muerta. O sea, si quieres hacer que sienta empatía por algún personaje, lo que menos me hace crear empatía es un vato que le vale dick y su mamá. Y solo la toma como pretexto para hacer lo que quiera. La serie ni siquiera le da importancia al cuerpo del güey una vez se muere. Es más, ni siquiera le pone un pianito dramático, lo cual me hace pensar que después va a volver y todos se van a orgasmear por un personaje que veo muy poco entrañable. O sea, si ni siquiera la serie quiere que te importe, ¿por qué te tiene que importar? Y se me hace que le están dando un valor e importancia que no se merece. Por favor, díganme qué es lo que les gusta de este güey y cómo conectaron con él, porque en verdad quiero entenderlo. Porque para mí no hay nada, y que te hagan bullying no te hace un buen personaje, la neta. Tienes que hacer algo para caerme bien, querer ser buena persona, ser la mejor persona, e incluso ser la peor persona, puede servirme. Y este güey nada más dice, güey, ¿viste esa movie? Peliculón. Y ya es el más entrañable. Hazme el favor. No creo que Chainsaw Man sea perfecto, sobre todo al final. Le faltaron unos cuantos capítulos, no solo para que el número de capítulos quedara en un número cerrado y bonito, sino para darnos más contexto sobre cómo Denji llegó a tener el poder de borrar la existencia de todo el demonio que se come. Pero tampoco puedo estar muy enojado, porque probablemente se lo guardaron para la segunda parte del manga. Aún así, si llegaban a cerrar eso, iba a quedar perfecto como un arco con los cabos sueltos necesarios para empezar otro ciclo. Si nos daban esos 3 capitulitos, iba a tener un mejor cierre y de todos modos iban a tener de dónde sacarle en el futuro. Porque con lo que habían dejado abierto me parecía bien. El demonio con el que hizo contrato Kobeni, el cual nunca dijo, buscar a Power de nuevo y cómo desarrollar el personaje de Nayuta en el futuro durante ese tiempo, creo que era suficiente para empezar a construir desde ahí. Pero pues ya veremos qué pasa. Quisiera compartirles algunas de mis teorías y lecturas de lo que ya ocurrió y que podría ocurrir en el futuro del manga. La teoría de que Kobeni tiene un contrato con el demonio de la suerte me parece demasiado atractiva y puede dar un gran matiz oscuro al personaje, del cual ya vemos unas pinceladas cuando habla de cómo su familia es una bola de parásitos y abusadores para ella. Tengo una teoría de que el demonio de violencia es el güey que le salva la vida a Kobeni. Solo míralos aquí, y luego cuando se quita la máscara, tiene un peinado parecidón al güey que le salvó la vida. Pero teniendo en cuenta que Tatsuki Fujimoto no es el más consistente a la hora de dibujar a sus personajes, no es más que especulación. Cuando aparece el demonio de la oscuridad y le salen volando los brazos a todos, puedes trazar de manera casi perfecta el nombre de Makima, spoileándonos que en verdad era ella, la maldita más maldita, desde antes de que ocurra su gran plot twist. Hay muchos detalles como ese, que puedes encontrar en tus lecturas consecuentes. Uno de ellos es, cuando Makima muerde a Denji por primera vez, le dice que la próxima vez que lo haga, va a poder recordarla. Y dicho y hecho, al recibir una mordida de Nayuta, la nueva demonio del control, lo primero que le viene a la mente es ella. El detalle del cuadro que está en esta escena, que me rehúso a mostrar, hace referencia a los ángeles caídos que fueron expulsados del cielo por Dios, similar a lo que Makima está haciendo con Denji, al privarlo de todos sus derechos y felicidad por el gran pecado que cometió de pequeño. Chainsaw Man, al igual que Berserk, tiene un primer arco algo extenso, con 11 tomos. El problema que veo aquí es que pasa algo similar a la primera mencionada, donde la gran mayoría de la gente solo recuerda ese primer gran arco que fue excelente. En parte porque fue el único que animaron, ellos suelen decir, ¡Wow, Berserk! Totalmente brutal. Pero más el arco de la Edad Dorada, ese la neta es el mejor. O sea, aunque el manga se haya mantenido bueno e incluso haya mejorado, el primer arco es lo que le dio ese estatus de obra maestra. Y aunque creo que ese sea el caso con Chainsaw Man, donde su primer gran arco de 11 tomos fue una obra maestra, creo que sí puede llegar a más y llegar a ser algo más grande de lo que fue Berserk. Pero también creo que ponerlo a nivel de Berserk y tener expectativas altas puede llegar a destruir una obra como Chainsaw Man. Y no quiero que se malinterprete, ya que Berserk también es uno de mis mangas favoritos. Pero el hecho de que Chainsaw Man esté ocurriendo ahorita hace que me dé muchas esperanzas, porque siento que Tatsuki Fujimoto, su creador, es tan bueno y prolífico que puede entregar algo que trascienda con el tiempo y se vuelva algo digno de la atención de todo el mundo. Y déjenme fanboyar un poco con esto, porque jamás había formado parte de una comunidad mientras está viva. Con gusto compartiré cualquier animación, teoría o fanart que mire, porque me emociona mucho formar parte de esto.
Y sobre todo estoy muy feliz porque una vez que salga el anime, voy a poder decir con total seguridad: está mejor el manga.